¿Has oído alguna vez cómo Dios quiere darte una vida nueva? Bueno, sin duda en la Biblia una de las promesas centrales y fundamentales es cómo Dios quiere darte una nueva oportunidad. Ahora, muchos han usado y abusado de esta promesa y lo único que han prometido o lo único que han ofrecido son cosas engañosas, como religiones esclavizantes para intentar hacerte una mejor persona, que mejores siguiendo ciertas reglas, o religiones egocéntricas en donde te prometen que toda la vida y Dios mismo va a girar en torno a ti. La vida que Dios ofrece no está en ninguno de estos dos extremos, es mucho más profundo, es espiritual, es una vida nueva espiritual, una vida en donde encontrarás libertad, una vida en donde encontrarás intimidad y una vida en donde encontrarás propósito, una vida realmente que va a tener sentido. Si te interesa este tema, si en tu mente Dios está diciendo, escucha esto, quédate para el siguiente capítulo porque está buenísimo. Así que bienvenido a nuestra serie Teología para Padawan, para aprendices, para aquellos que quieren examinar su fe y saber si es real. En cada capítulo examinamos una verdad fundamental de la Biblia, de Dios, y tú puedes recibirla. Hoy, una vida nueva. ¿Qué significa esto de una vida nueva o de un corazón nuevo? En Efesios capítulo 2, en el versículo 10, dice que somos la obra maestra de Dios, creados de nuevo en Cristo Jesús para las obras que Él preparó de antemano. Te está hablando de un diseño, te está hablando de un nuevo comienzo y te está hablando de un propósito. Y todo esto sucede cuando empiezas una vida nueva. Así que la pregunta de hoy es, ¿cómo puedes tener esa vida nueva que Dios te ofrece? En palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 7, en el versículo 13 y 14, Él nos dice que cada ser humano va a poder elegir entre dos caminos. Un camino que es ancho, que es amplio y espacioso, pero que al final, cuando llegas al final de ese camino, su destino es la destrucción, es el infierno, en palabras de Jesús. Y que hay otro camino, que es un camino angosto, que es un camino más difícil, pero que al final es un camino de vida. Lo que Jesús nos dice es que el ser humano va a tener la oportunidad de elegir en cuál de estos dos caminos quiere vivir o quiere estar. Sin embargo, hay una aparente contradicción. La Biblia también nos dice que no es el ser humano o que el ser humano no tiene la capacidad de cambiarse de un camino a otro, solo de elegirlo. Y esto es interesante porque aquí es donde la Biblia nos dice que tú y yo tenemos un grave problema y es que amamos el camino amplio, amamos estar en ese camino que lleva a la destrucción. Y tú podrás pensar, ¿de qué me hablas? Nadie, ningún ser humano va a elegir conscientemente ir a la destrucción. Sin embargo, eso no es cierto. Y tú lo puedes notar cuando examinas lo que hay en tu interior. En Juan 3:19, Jesús nos explica que el juicio de Dios, porque si hay un juicio de Dios, muchos hoy no quieren hablar de esto, pero la Biblia dice que el juicio de Dios sobre la humanidad va a venir porque la humanidad tuvo la oportunidad de recibir la luz, pero la rechazó la luz y eligió la oscuridad porque amó más las obras, las acciones que se hacían en la oscuridad. Así que hay un amor profundo por la oscuridad que todo ser humano tiene, que tú y yo tenemos. Cuando tú ves a un niño no se le debe enseñar a ser malo, a un niño se le enseña a ser bueno. No mientas, no robes, no le pegues a tu hermano, no digas esto, no hagas esto. Porque desde que nacemos en nuestro corazón tenemos esta tendencia hacia lo malo. Efesios 4, 18 y 19 lo dice de otra manera. Dice que el ser humano tiene la mente llena de oscuridad,
que vaga lejos de la vida que Dios ofrece porque cerró la mente y endureció el corazón hacia Él. Y que el ser humano que va por ese camino ancho ha perdido la vergüenza, que vive para los placeres y que practica con gusto toda clase de impureza. Ahora, esto es un problema porque la Biblia nos muestra a un Dios bueno, a un Dios de amor, a un Dios justo. Y un Dios de amor puede amar, pero siempre va a aborrecer lo malo. Y la naturaleza que el ser humano tiene es por naturaleza mala. Así que Dios está enojado con esa naturaleza. Y ahí tú puedes parar y decir, espera, no me gusta lo que estoy escuchando, porque por mucho tiempo me hablaron de un Dios enojado conmigo. Pero tienes que entender que Dios ama, pero aborrece al mismo tiempo. Es algo que está y subsiste en el mismo lugar. El amor de Dios por ti, porque lo demuestra enviando a su Hijo para salvarte, pero también su enojo por lo que tú eres, por lo que tú haces. En Efesios capítulo 2, versículo 3, dice que lo que hacíamos, lo que éramos desde que nacemos, lo que somos, dice que por naturaleza es objeto del enojo y de la ira de Dios. Es una ira que no se parece a la tuya, no es una ira irracional, no es una ira cruel, es una ira justa, es una ira por lo que está mal. Así que sí tenemos una consecuencia. Por eso Romanos 8 en el versículo 7 nos dice que la consecuencia de esa naturaleza de ir por ese camino ancho es la muerte. Así que ¿cuál es la solución? Bueno, el amor nos propone una solución. Jesús, que manifiesta el amor de Dios, que está enojado con lo malo y enojado con esa naturaleza mala, pero que te ama al mismo tiempo, es algo que tienes que entender. Te ofrece la oportunidad de un cambio de vida, no de mejorar la forma en cómo vives, no de intentar ser bueno, sino de cambiar lo que tú eres. Y aquí es donde vamos a hablar de cómo ser un hijo de Dios. Cuando tú escuches esta palabra, ser un hijo de Dios, tienes que entender que estamos hablando de un cambio de naturaleza. Romanos 8:9 dice que esto sucede o que esto se evidencia cuando por naturaleza ya no queremos hacer lo malo, sino que por naturaleza queremos hacer lo bueno. ¿Cuándo un ser humano por naturaleza va a querer hacer lo bueno? Según la Biblia, cuando el Espíritu Santo viene a su vida, cuando el Espíritu Santo habita en él. Bueno, ¿cómo podemos saber o qué podemos hacer para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida? Aquí en Juan capítulo 1, en el versículo 12 y 13, Jesús lo explica, o mejor, Juan nos describe lo que sucede a través de Jesús. Él dice que cuando creemos en Jesús, en el Jesús de la Biblia, el que murió siendo hombre y resucitó porque era Dios, porque tenía las dos naturalezas, cuando crees en Jesús y lo recibes, entonces llegas a ser un hijo de Dios. Pero llegas a ser un hijo de Dios, escucha bien, y lo dice en el versículo 13, no por voluntad humana, no por pasión humana, no llegas a ser un hijo de Dios de manera hereditaria. ¿Tus papás creyeron, entonces tú recibiste eso? No. No llegas a ser un hijo de Dios porque mejoras por el camino y porque practicas una religión que intenta ser muy correcta y te vuelves un hijo de Dios. Tampoco. No llegas a ser un hijo de Dios por un rito, porque te bautizaron, porque de niño te hicieron algo o porque de adulto tú haces algún tipo de rito en una institución. No. No llegas a nacer para ser un hijo de Dios, o sea, a tener un nacimiento espiritual nuevo, a ser una nueva creación por algo que tú hagas, sino por algo que Dios hace en tu vida a través del Espíritu Santo. Eso es lo que se llama nacer de nuevo. Así que nacer de nuevo es posible cuando tú encuentras el lugar correcto, o mejor dicho, a la persona correcta. En Efesios capítulo 1, en el versículo 13, dice que cuando oímos el mensaje de salvación, o sea que Cristo murió y resucitó, y con un corazón arrepentido, o sea que ya ha cambiado de actitud frente al camino por el que va, y dice, ya no quiero ir más por este camino ancho.
Ahora quiero ir por el camino que, aunque parece más difícil o es difícil porque es un solo camino y es el camino no de mi voluntad, sino de la voluntad de otro, elijo ir por ese camino. Cuando tú tienes ese cambio de actitud que se llama arrepentimiento y crees en Jesús, dice Efesios 1:13, que recibes el Espíritu Santo, que eres sellado. En ese momento dice que tú ahora eres un hijo de Dios, que ahora eres templo del Espíritu Santo. Efesios también dice en el capítulo 1, el versículo 5, que eres adoptado. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice que ahora eres hijo porque eres adoptado. Si a ti te han dicho o te han querido hacer creer que todos son hijos de Dios, que Dios es un padre para todo el mundo, no es cierto. La Biblia dice que llegamos a ser hijos de Dios cuando Él nos adopta. Antes no lo éramos, después sí. ¿En qué momento sucede? Cuando creemos en Cristo y recibimos el Espíritu Santo. Me encanta cómo Jesús lo dice en Juan capítulo 5. Él dice en el versículo 24 que ha llegado la hora en que los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios y van a resucitar. Tú y yo, según la Biblia, por naturaleza estamos muertos. Muerte significa separados. Nacemos muertos, separados, pero cuando oímos la voz de Jesús, podemos en arrepentimiento y llenos de fe volvernos a Jesús. Y cuando por fe, eso se llama fe, nos volvemos a Jesús, nacemos de nuevo. ¿Cuál es el resultado? La vida. Si la consecuencia de una naturaleza muerta, de una naturaleza pecaminosa, de una naturaleza que está lejos de Dios es la muerte, pues la consecuencia de una naturaleza viva que ahora tiene el Espíritu Santo es la vida. Gálatas 5:22 dice que esa nueva naturaleza se va a reflejar en amor, alegría, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad. Y tú dirás, tal vez esa lista yo ya la tengo sin necesidad de Dios. Pero mira, tú puedes replicar algunas cosas de esa lista, pero solamente vas a poder vivirlas ilimitadamente y genuinamente cuando eres un hijo de Dios. Así que quisiera que te llevaras de este capítulo algo especial. La próxima vez que pienses en la palabra Hijo de Dios, tienes que entender que hay un nuevo significado. Hijo de Dios no significa estar en una religión, seguir ciertos dogmas, creer ciertos dogmas, practicar ciertos ritos. Hijo de Dios no significa que todos son hijos de Dios. Hijo de Dios significa que tú has nacido de nuevo porque Dios, a través de su Espíritu Santo, te permitió tener vida, una vida que no tenías antes. Efesios 2:10. Ahí, en ese momento, eres una creación, una obra maestra de Dios, creado de nuevo en Cristo Jesús para vivir las obras que Él tiene para ti. Así que esta nueva vida tiene todo un plan y un propósito emocionante para crecer y para madurar. Por eso la Biblia te habla de un propósito y de un plan. Eres creado de nuevo para vivir las obras que Dios preparó para ti. Si te están diciendo que la vida se trata de ser tú mismo, de ir para adelante, de echarle ganas, de soñar algo y cumplirlo, pero eso que te están diciendo no se relaciona con nuevas obras que están vinculadas al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Descúbrelo. Ve a la Biblia y descubre el pensamiento de Jesús, descubre los anhelos de Jesús, descubre la misión de Jesús y luego evalúa si en tu interior ya existe eso. No te invito a que intentes ser un cristiano, no te invito a que intentes ser buena persona y tampoco te estoy invitando a que hagas lo que se te dé la gana pensando que como Dios es bueno, Él te va a respaldar. Te invito a que creas en la persona correcta, experimentes un nacimiento nuevo, un nuevo nacimiento y vivas una vida nueva. Efesios 4, 22, 23 dice que puedes elegir esta vida nueva permitiendo que tus pensamientos sean renovados, que tus anhelos sean renovados por el Espíritu Santo. Quisiera orar en este momento por esa vida nueva que tú puedes tener y si tienes preguntas, nos escribas y con gusto te ayudaremos a responderlas. Piensa en Efesios 2:10. Un diseño, un plan inteligente, un nuevo inicio y un nuevo propósito. Padre, te pido por aquellos que hoy
están descubriendo una nueva realidad, que van por el camino incorrecto, pero que tú les permites una nueva oportunidad para ir por el camino correcto, que puedan experimentar esa nueva vida al creer en ti, Jesús, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si este es tu primer capítulo con nosotros en nuestro canal, aquí mismo vas a encontrar los siguientes capítulos de esta serie Teología para Padawan, verdades fundamentales que todo creyente, que toda persona que cree en Jesús y en la Biblia debe ser consciente. Míralos, dales un me gusta, compártelos para que otra pueda mirarlos. Si estás en Bucaramanga, escríbenos para conectarnos. Tal vez puedas asistir a alguna de nuestras reuniones en comunidad los fines de semana. Escríbenos y te diremos cuándo. Este fue un capítulo especial pensando en ti. Que Dios te ilumine en esta nueva vida o hacia esa nueva vida. Nos vemos pronto. Bye bye.